Muy buenas a todos y a todas. Volvemos a estar hoy aquí en un nuevo programa de Face to Face. Hoy tengo un nuevo invitado, Oscar. Gracias. Como siempre hago, mejor que decirlo yo, lo tiene que decir su currículum él mismo. Dinos un poco tu trayectoria. Bueno, pues yo llevo jugando aquí en Torremolinos desde cadetes hasta juveniles y una vez que llegué a juveniles empecé con mi hermana a entrenar a los niños pequeños y me gustó, más que jugar y desde los 18 hasta ahora que tengo 32 llevo aquí en el club solo con un año de paro Eso que acabas de decir entrenando. tú es un detalle diferente a casi todo el mundo que venimos haciendo el programa con él. De jugador a entrenador y te gusta más entrenador, Sí, porque todavía eres joven claro, tiene 16 años. y empezaste de entrenador con 16. Sí. ¿Qué diferentes equipos has llevado? Aquí desde siempre empecé con cadetes cuando empecé solo. Con mi hermana sí es verdad que llevé desde benjamines hasta infantiles, pero solo siempre he sido cadete, juvenil, juvenil división de honor y ahora el sub-23 que llevo ahora. El filial, pero bueno. En esos años, ya a pesar de tu juventud, como vuelvo a repetir, son mucho tiempo, una experiencia, categoría fuerte. Por ahora, ¿con qué año te queda? Me disfruté muchísimo 2018, la temporada de división de honor. Es verdad que la disfruté después, no el año en sí, porque es verdad que el año en sí lo pasaba mal porque con 25 años entrenando en esa categoría, que éramos los más jóvenes de ahí, de entrenadores, y, y que básicamente estuvimos hasta falta de 3 jornadas pudiendo ganar la competición, cuando ves el trabajo años después, sí que lo disfrutan más que en el momento. En el momento lo pasan mal, de venga, tengo que preparar el siguiente partido, no disfrutas la victoria, porque la victoria te lleva, tienes que ganar el siguiente también. Entonces, siempre era pensando en el siguiente partido, no disfrutando la trayectoria que llevábamos. Y después es verdad que estos últimos 2 años con los sub-23, que básicamente es la generación que lleva en División de Honor, más otra generación que yo cogí en cadete, llevo un equipo entero que lo he formado yo, prácticamente, lo estoy pasando muy bien, porque al final son niños que conozco, bueno, adultos ya, que conozco desde que son pequeños. Entonces llevo como con algunos como 5 o 6 años seguidos. Y vamos con otro detalle que marca. Estás en el Juvenil División de Honor y tienes 25 años. Sí. ¿Cómo te ve el rival a ti? Porque si mira técnicos en esas categorías, suelen ser ya gente experimentada, que hablamos de un División de Honor, la categoría más alta de juvenil. Sí. Cuando te venían a ti y encima aspirando a ser uno de los campeones de liga, ¿cómo se lo toman ellos una derrota contigo? No lo pensé, o sea, no, lo Pero tienes que pensaba. tener esas vivencias de tener cuando te enfrentas a alguien. Sí, a ver, yo siempre iba con la mentalidad de que esta persona va a saber resolver cosas en el partido mucho mejor que yo. Entonces mi baza era preparar el partido mejor que el rival, porque luego en el partido probablemente esa persona sería capaz de buscarle soluciones. Sí es verdad que cada vez que ganaba decía, tío, estamos arriba, con gente que lleva muchísimos años en esta categoría, porque había entrenadores que, de hecho el campeón que fue Gemini, que ya no existe, el entrenador llevaba muchísimos años entrando en esa categoría. Y yo, por ejemplo, que esa persona, que me acuerdo, fue el único equipo al que no le pudimos competir, que fue al final campeón, y que viniese al final de la vuelta a decirme que había planteado el partido muy bien, que le había costado un montón resolver el portero jugador que había planteado y demás, a mí como persona joven que era, la verdad que me impactó a nivel de que me acuerdo hoy día de esa charla. Entonces, sí que es verdad te aportaba un poquito el hecho de satisfacción de le estoy ganando a gente que lleva mucho tiempo. Pero no era algo que estaba en mi cabeza de a este tío le tengo que ganar. Era más bien el partido a partido, como se suele decir, pero es que literalmente era termina el partido y ya estás pensando en el siguiente rival a ver cómo podía ganarle. Era importante. Otro detalle que en muchos sitios a lo mejor quizás no, pero tú siempre solo quieres Torremolinos, no tienes la opción de otro sitio, No, como tal opciones sí que he tenido, pero pero no he querido salir de aquí. Yo siempre he estado muy a gusto aquí, sí, de hecho es que aquí he estado también en la directiva, he estado en coordinación, que no solo he estado entrenando. Entonces lo tengo como mío también, como parte de mí.
Y salir de aquí sería porque ya no me queda otra opción porque me iba a vivir fuera o que pasase algo grave, que lo dudo. Entonces yo solo hubo un año que dejé de entrenar porque yo ya no me sentía motivado y preferí dejarlo antes que coger una generación nueva o cualquier otro equipo y no disfrutarlo, porque a fin de cuentas si no lo disfruto no creo que no merece la pena entrenar, porque al final es un hobby. Si deja de ser un hobby, ya se convierte en una obligación y ya no lo disfruta. Sí es verdad que para volver no fue cosa mía, fue cosa de los jugadores que tengo hoy, que nos fuimos a jugar a una liga local, me puse a jugar con ellos y ellos dijeron, venga, queremos competir más, no sé qué, vuelo otra vez. Y por ahí cogí, subí a senior, que es verdad que una categoría que no he llevado nunca, porque a mí no me atrae tampoco el hecho de subir de categoría. Yo no quiero llevar un tercera, yo no quiero llevar un segunda vez. Entonces me atrae mucho más la formación. Pero como a fin de cuentas sigue siendo un sub-23 con el cual estoy intentando nutrir al tercera nuestro de jugadores, sigo teniendo mi papel de formador, pero también es verdad que en esta categoría se te permite el hecho de es competición pura y dura. Entonces también gusta esa parte. Otro detalle que nos acaba de decir. Eso es importante porque casi todos los entrenadores, casi todos los jugadores, todo el mundo tiene unas metas, unos objetivos. Te acabas de decir formador. Sí. Es decir, a ti te gusta, como tú has dicho, de formar a esos jugadores para que tengan un futuro, para que tengan un objetivo distinto a largo plazo o a corto plazo, según la edad de cada uno. Y otro detalle, como has dicho, un grupo de jugadores que ya había formado yo. ¿Es importante eso? Hombre, para dar el salto que estaba dando, llevar un senior que nunca lo había llevado, para mí es muy importante el hecho de tener a todos los jugadores que ya los conocía, de cómo han ido creciendo, de cómo han ido madurando, porque es que la primera generación fuera de división de honor, que ahora tienen 24, 25 años, y los jóvenes, que tienen 18, 19, que los llevé los 2 años de cadete y el año de juvenil, y ya después ahí ese fue ese año el que paré. Entonces, al fin de cuentas, es que a todos, mínimo, los conozco de haber estado 3 años con ellos, como poco. Y eso al final suma mucho. Es verdad que ahora tengo gente nueva, como el caso de Juanca, que viene de Estepona, Richu y Jorge, que son de Fuengirola, pero la verdad que tengo un grupo muy bueno, que también es eso otra parte que a mí me encanta, el tema de la gestión de grupo y de que dentro del grupo se disfrute. Si no se disfruta, entonces para mí no es un equipo. Entonces, si no llegas el lunes con ganas de entrenar, el miércoles con ganas de entrenar y solo tienes ganas de partido, al final ese grupo pierde, acaba perdiendo. Yo quiero que todos tengan la mentalidad de voy el lunes a entrenar y voy a pasármelo bien. Que esa es lo que marca la diferencia entre un equipo y un grupo de verdad. De hecho, mi grupo, por ejemplo, tiene asignado el lunes y el miércoles para entrenar y salió de ello el hecho de venga a montar una pista exterior el viernes solo para la estrategia. Pero es que si no, pasan muchos días de... Y yo que un senior que tiene muchas cosas que hacer, tiene trabajo, tiene vida aparte, quiera quitarse de su tiempo por su cuenta para coger y entrenar más, a mí eso me supuso, vaya, una alegría enorme. Es importantísimo, como nos acaba de decir. Tiene 2 días de entrenamiento asignado y es el mismo grupo el que te dice a ti otro día más. Sí, y empieza serio, que al final también es desagradable, entre comillas. Pero que es importante ese detalle, que es el mismo grupo el que quiere seguir mejorando, aprendiendo, progresando. Es importantísimo eso. ¿Te sientes tú con la confianza también en el club? Lógicamente. Sí, claro, Cuando por sigues supuesto. aquí, tienes una confianza del club. Sí, aparte que ya la metodología de trabajo lleva muchos años, lleva aquí Fran, si no me equivoco, 7 años u 8 con el tercero, al final la metodología de trabajo es la misma y lo que intento es utilizar la misma metodología, obviamente también, metiendo cosas en mi sistema de juego que no tienen nada que ver con el primer equipo, porque a fin de cuentas los jugadores son diferentes, pero de intentar que si el chaval sube, Fran no tenga que estar explicando cómo se aprieta, cuáles jugadas son, cuáles... Intentar facilitar el trabajo de arriba, básicamente. Y de aquel juvenil división de honor. Chavales que jugaban mucho. ¿Viste alguno pegar el salto? A ver, es que ese grupo, los 4 que subieron al tercer año siguiente, ascendieron a segunda vez. Uno de ellos siendo uno de los máximos goleadores de la categoría, el otro que aún era juvenil, estaba subiendo, que se llamaba Ismael, que era Juan Rosaleda. También estaba subiendo siendo juvenil con el tercer a todos los partidos.
O sea, ese año yo me llevé una satisfacción enorme porque es verdad que al año siguiente mi división no, si no llegase por la pandemia seguramente hubiese descendido, el cambio de un año a otro. Y, y yo ver a esos 4 chavales aportando al tercera y ascendiendo a segunda vez, siendo de primer año la mayoría, era una pasada, vaya. Yo para mí ese año lo disfruté más en la grada que estando en el banquillo. Vida personal. ¿Cómo se puede compaginar la vida personal con el club? Con los entrenamientos, con los desplazamientos, con tener que ir de un sitio a otro. A ver, yo en mi caso los fines de semana estoy encantado de que se estén llenos de partidos. De hecho, no solo estoy ahora con mi equipo, también estoy con el femenino y los partidos que puedo voy a los dos. Y si me llego en el fin de semana, me lo lleno. Luego sí es verdad que entre semana llega un momento en el que acabas cansado, pero es que al final si gusta, tú le haces el hueco. Porque lo que digo, si sigue siendo un hobby y no se convierte en una obligación, tú le vas a buscar el tiempo y no te va a molestar dedicarle ese tiempo a esta parte. Sí es cierto que los años en los que oposito y demás se hace un poquito más duro, porque esto es algo que gusta y el estudiar es algo que no. Entonces tú siempre buscas de, no, le tengo que dedicar tiempo a esto, pero en verdad al final le voy a dedicar más tiempo al fútbol. Y eso ahí sí que me cuesta el hecho de quitar un poquito de importancia al fútbol porque no la tiene realmente en mi vida, lo que tiene es un apartado de divertimento. Pero yo lo que pienso, el año que lo dejé fue porque dejó de gustarme, o sea, de gustarme no, dejé de disfrutarlo y decidí dejarlo. Que ese tiempo de haber estado fuera me vino súper bien para ahora volver a tener ganas y volver a estar motivado de querer todos los días los entrenamientos, de querer ir a los partidos, de llenarme el fin de semana de partidos y hace mucho más fácil compaginarlo la vida privada con la vida de entrenador y de formador. El hecho del año este que lo dejo, llegó un punto en el que yo ya no quería venir a entrenar. Entonces ahí me marcó el déjalo porque vas a conseguir que algo que te gusta sea como algo malo. Y eso me marcó la decisión de decir hasta aquí. Son muchos años de entrenador, a pesar de tu juventud. Vale. Nunca, nunca, nunca has tenido ningún lance con ningún jugador. Que yo sepa, no. Que yo recuerde, vaya. Y expulsiones tampoco. No, pero tú Entonces, personalmente. con mi grupo sí que he tenido disputas con jugadores, porque obviamente al final Una que te marcara. Sin mmm, tener nada que ver, fue este, no, no. Sino algo que te marcara a ti de ese jugador en una disputa. no tan graves como para que me marcase ninguna. Simplemente el hecho de a lo mejor coger y decirle a un jugador, salte del entrenamiento, que luego hablamos, y coge se vaya, siendo niño todavía, porque a lo mejor eran juveniles. Y tú tener que, aparte de la charla que tuvieras que tener por ese motivo, tener que también castigarle o tener que tuviese una consecuencia el hecho de que se había ido, aparte de la charla. Y eso sí que me marcó el hecho de que ese chaval cogiese y se fuera porque era un chaval de 10. Y ese día, como todos, tenemos días mejores, días peores, pues ese día decidió marcharse y ahí sí que tuve que gestionar esa situación de una manera diferente. Y claro, vuelta a lo mismo, ese año era en División de Honor, con lo cual gestionar eso con un jugador que era importante, ni te compensaba el castigarlo porque el equipo perdía, ni te compensaba tampoco el hecho de dejarlo, porque entonces los demás siguen el mismo ejemplo. Entonces ahí sí que se complica un poco la cosa de tratarlo, pero así como disputa grave no he tenido ninguna, por suerte. Y un jugador que te marque positivamente, que tú digas, él no tiene ciertas capacidades, pero con lo que hace me está sorprendiendo. Yo siempre pongo de referencia a Alfonso, que es mi capitán este año, y ha sido mi capitán muchos años, llevo con él desde que tiene 14 y tiene ya 24, 25 años. Y ese chaval, la ventaja que ha tenido toda su vida es con 14, con 15, con 16, sabe sus limitaciones, sabe lo que puede y lo que no puede hacer, y eso le ha hecho ser un jugador tremendo, con el que he contado siempre. De hecho, este año que estaba pensándose el hecho de no jugar por lesiones, por molestias, tal, y creo que ha sido de los pocos en los que he estado detrás de, oye, venga, vente, que vienen chavales nuevos, que me hace falta que tú estés también para gestionarles a ellos.
porque al final te ayuda también el hecho de tener una figura que no sea yo, que sea un jugador de referencia para los que suben. Y para mí, ese es el jugador que más me ha marcado es puro trabajo y nada más. Porque es que si llega a ser un jugador que no le hubiese gustado trabajar, no hubiese llegado donde ha llegado. Ese chaval jugaba en División de Honor y demás. Y que tiene una cabeza que ya quisieran muchos de los que tienen calidad que tiene esa cabeza. Y aunque no has dicho la parte de formación, aspiraciones, pero aunque sea por formación, ¿tienes algún objetivo, meta que te marque, aunque no sea personal tuya, pero puedes decir, ojalá yo voy a intentar formar a este chico para que este chico pueda llegar a X? ¿Tienes esas metas, algún objetivo? ¿Te marca unos límites? No, hombre, como te decía antes, mi objetivo es formarlos para que estén en el tercera. Si hubiese un segunda vez, pues mi objetivo sería formarlos para que hubiese un segunda vez. Obviamente ha pasado por mis jugadores, que uno por ejemplo que es Raúl Valiente, que ahora está jugando en el Pozo, que lo tuve el año de División de Honor siendo cadete. Yo para mí que ese chaval esté hoy día ahí, para mí una pasada. Pero, o sea, mi objetivo no como tal no es a ver si llegas a primera. Eso lo dirá el tiempo, lo dirán los siguientes entrenadores que lo cojan, porque yo a fin de cuentas formo hasta un límite. Entonces, cuando cojo a generaciones nuevas y demás y consigo que ese chaval llegue al primer equipo, yo para mí mi objetivo como entrenador está cumplido. Y ya si encima es de los importantes de arriba, pues más que cumplido de sobra. Bueno, siempre entrenador, siempre entrenador, siempre entrenador, todo lo que se habla de entrenador. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te motiva? ¿Qué no te lleva? ¿Por qué jugador no queremos también jugador? Mm, Aparte de que soy sincero conmigo mismo y nunca he sido bueno como jugador, como tal, yo tampoco disfrutaba los partidos. O sea, me ha pasado muchos bases de tener jugadores que tú los ves entrenar y tú dices, no ves este niño cómo entrena, y luego llega el partido y es otra. Porque le puede dar presión, le puede mentalmente el hecho de se pone nervioso, y eso me pasaba a mí. Entonces yo llego a un punto en el que valoré más el disfrutar y que podía sumar mucho más como entrenador a como jugador. De hecho, el ejemplo que puse de que me fui a jugar a la liga local con los chavales que llevo ahora, yo jugaba 2 o 3 minutos, yo me quedaba fuera para gestionar partidos, para hacer los cambios, yo no quería jugar. Yo estaba feliz porque estaba compartiendo momentos con mis jugadores y sin la responsabilidad que conlleva el tener un equipo. Que si pierdes ya te está comiendo la cabeza de hoy como mejor, no, eso no existía hace años. Y era mi objetivo, el hecho de volver a querer entrenar, a querer competir y disfrutarlo. Entonces, yo como jugador he tenido entrenadores con los que me lo he pasado muy bien y he tenido entrenadores con los que no me lo he pasado tan bien. No, de hecho, dejé de jugar. Entonces, pienso que influyó mucho la gente que me estuvo entrenando y también influyó mi no capacidad de relajarme en un partido. Yo los partidos que más he jugado y que más he disfrutado cuando era pequeño han sido de portero, porque al final, como que si paraba, perfecto, y si no paraba, pues tampoco era toda responsabilidad mía. Pues eso funcionaba así en mi cabeza, que luego los porteros es otro mundo. Los porteros normalmente fallan y se están comiendo la cabeza de hay que ver que falla o que falla o que falla. Normalmente el fallo no viene del portero, viene anterior. Pero en mi caso, yo disfrutaba mucho más estando en esa posición que jugando. Y tomé la decisión esa con 16 años, dejar de jugar, no volver a jugar y ponerme a entrenar. Y 16 años después aquí sigo entrenando y sin querer jugar. ¿Y qué entrenador te ha marcado? Pues sobre todo Samu, que está hoy día con las niñas, que también estoy con ellos de segundo, y me lo pasé, vaya, era cadete como un niño chico, pues como un niño chico me lo pasé. Ese año, y ya te digo, ganábamos poquísimo, ganábamos a lo mejor 2 partidos, 3 partidos en todo el año, pero es que al final es lo que digo, yo mis grupos quiero que funcionen bien, no por ganar, quiero que funcionen bien porque son un grupo y se lo pasan bien. Y él tiene la misma filosofía de la que he aprendido yo. Entonces, yo me lo pasaba muy bien y yo quería entrenar aunque perdiese, es que me daba igual. Disfrutaba.
Es importante el disfrutar en este deporte. Vamos con otro apartado del club. Está este Torremolinos, está el Torroles, que se dividió, está el fútbol también aquí. ¿Crees que se da la misma importancia al fútbol sala que al fútbol aquí en Torremolinos? No, está claro que nosotros tenemos una bestia al lado que es el Juventud aparte. Aparte que tiene un equipo que está en la antigua segunda B, en primera red. Mueven una cantidad de dinero que nosotros no vamos a ver en la vida y tienen muchísimas más instalaciones para poder utilizar que el fútbol sala, porque al final el fútbol sala utiliza las instalaciones que utiliza baloncesto, que utiliza el patinaje, que utiliza gimnasia rítmica. Son muchos deportes para 4 o 5 pistas que hay y el fútbol al final solo utiliza el fútbol. Tiene mucha más capacidad de poder atraer gente porque pueden entrenar en instalaciones. Nosotros, a fin de cuentas, estamos súper ajustados de instalaciones, súper ajustados de horario. Los niños entrenan 1 hora al día, cuando a lo mejor lo suyo sería 1 hora y cuarto, 1 hora y media por equipo. Pero ahora mismo es lo que hay. Se está terminando de reformar el campo de San Francisco de Asís, que también algo liberará. Pero obviamente no competimos en igualdad de condiciones con el fútbol, ya de por sí, porque es el deporte rey y mueve masas como ningún otro, pero es que por instalaciones tampoco podemos hacerlo. Es importante. Como entrenador, algo que pregunto siempre, le estoy preguntando siempre a todo el mundo. Un niño, hasta ciertas edades, ¿es perjudicial para él que esté en fútbol sala o en fútbol? ¿O que compagine los dos deportes? No es perjudicial siempre y cuando no vaya siempre en la elección en detrimento del fútbol sala. No sé si me explico. Eh, yo que tengamos aquí, por ejemplo, un jugador que juega fútbol y fútbol sala, perfecto, entrena con los dos equipos porque no le coincide, perfecto. Pero luego en el fin de semana siempre va a primar el fútbol. No sé, no lo veo. Tú puedes tener un jugador o dos así en tu plantilla. Como tengas a 6-7, ¿qué vas a hacer cuando esos 6-7 primen el fútbol al fútbol sala cuando coincida? Y hay mucho, ahora que la federación ha permitido el hecho de duplicación, de duplicidad de fichas, hay equipos que se quedan sin jugadores para poder jugar porque el otro equipo no quiere cambiar de partido, porque sabe perfectamente que tú tienes jugadores de aquí, de X equipo de fútbol, y si coincide, pues no van contigo. La gente se queja de que ve que no quiere jugar. Yo lo veo igual de lícito. Yo al final tengo una plantilla de fútbol sala que juega fútbol sala y elige este deporte y tú te tienes que buscar la solución al problema que te has creado tú por tener a gente que prioriza el fútbol al fútbol sala. ¿Que en formación sería lo propio? Por supuestísimo, porque al final el fútbol suma al fútbol sala y el fútbol sala suma al fútbol. Pero el problema es que no está, para mí no está bien implantado. El fútbol sala parece que es como lo secundario, cuando está más que demostrado que la gente que ha tenido base en fútbol sala, en fútbol, suma muchísimo más. Otra persona, entrenador, que dice lo mismo y que todos volvemos a opinar lo mismo. Y tanto en fútbol me han opinado igual. Bueno, llegamos a una parte ya relajada, tranquilo. Te pregunto, ¿ha habido un transcurso de preguntas? ¿Sabías que había un guión o esto es una charla normal? ¿Tú qué No, opinas sobre esto? ha sido una charla normal y la verdad que muy cómoda. Como siempre digo, tendría más preguntas, no voy a decir que no, pero me gusta que haya un segundo programa. Que esto es el primero y espero que sea el primero de bastantes más. Pero ahora te tengo que poner a ti en un compromiso. ¿A quién le dirías tú que debe sentarse aquí conmigo? Hombre, pues a mí me encantaría que se sentase Samuel, que es el entrenador de las niñas, Samuel Metasi, para ver también su opinión acerca de todo lo que le quieres preguntar. Ya está escuchando Samuel, que no lo digo yo, lo dice alguien y es de tu club, que nos conocemos también. Y por último, para todos esos chavales que están empezando, comenzando, que tienen dudas de deporte, a ti como formador, como alguien que lleva tiempo y que encima veo que motiva a la gente que le gusta este deporte y demás, ¿qué le dirías para todos esos niños y niñas? Porque esto ya es para todo el mundo. ¿Por qué elegir el fútbol sala? Hombre, básicamente porque la interacción con el balón es mucho mayor que con el fútbol. Al final aprendes el triple, porque cuanto más tocas balón, más aprendes. Cuanto más juegas y eres protagonista del juego, más aprendes. Y eso
si ponen una balanza, fútbol sala, fútbol 7, que va en esa edad, pesa mucho más el fútbol sala. Y luego el hecho ese de lo que tú dices, tanto niños como niñas, porque es que aquí, por ejemplo, ahora tenemos una base gigante de niñas que es verdad que van saliendo recuerdos de hace 6 7 años, que casi no había, que los equipos cadetes femeninos se tenían que mezclar con infantiles porque había 5 o 6 niñas. Y hoy día hay un montón de niñas aquí en el club, el Playa de Torremolinos también tiene un montón de niñas y la verdad que se está haciendo un currazo importante con el femenino en fútbol sala también. Y eso la verdad que alegra bastante. Pues, Oscar, muchísimas gracias A ti, y sabes que tendremos una próxima. sin problema.